Bueno, vamos a saludar ahora a Mauricio Valiente, él es secretario de Migraciones del Partido Comunista. Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues te quería preguntar si con la crisis del capitalismo aumenta el racismo y si es cada vez más difícil emigrar. Bueno, con la crisis del capitalismo y con el proyecto de las grandes potencias capitalistas que han diseñado un proceso de globalización donde las mercancías se desplazan sin ningún tipo de trabas, pero las personas se encuentran cada vez con más muros, ¿no? Es un proceso que arranca desde los años 70, que poco a poco ha ido construyendo barreras y que ahora pues estamos viendo como de una forma generalizada en las fronteras de la Unión Europea, en las fronteras de Australia, en las fronteras de Estados Unidos, pues se van aumentando, ¿no?, los muros, los controles, este conjunto de sistemas, ¿no?, que impiden la libre circulación. Evidentemente la crisis está generando un proceso de deterioro de las condiciones sociales, del acceso a servicios básicos, y desde el poder, yo creo de una forma interesada, para de alguna forma evadir su propia responsabilidad, se lanza el discurso de que si no hay suficientes plazas en las escuelas de educación infantil o si la educación o la sanidad están saturadas, es por culpa de los inmigrantes, ¿no?, y no por culpa de los recortes. Es un mensaje muy simplista, demagógico y falso, pero que cumple esa función de legitimación de los recortes y de despistar a los verdaderos responsables de los recortes y de la crisis. Ujú. Luego, hablando de vigilancia de fronteras, te quería preguntar qué es Eurosur y qué supone. Bueno, Eurosur es el último mecanismo puesto en marcha por la Unión Europea para llevar a cabo un control de la frontera sur, de la frontera con África. El primer instrumento fue Frontex, que puso en manos de los distintos estados toda una serie de mecanismos, ¿no?, que permitían ese concepto de la Europa fortaleza, ¿no?, esa impermeabilización de las fronteras, que ha generado muerte, ha generado además que todos los países del norte de África se conviertan en gendarmes de la propia Unión Europea. Ha sido un proceso que llevamos ya más de 10 años que estamos viendo aplicándolo, y que ha visto cómo pues la presión migratoria se ha ido desplazando, no ha sido capaz de resolver realmente los problemas que están detrás de los desplazamientos de población, y lo que ha hecho ha sido desplazarlo, ¿no? Primero en el centro del Mediterráneo, posteriormente en la crisis de los cayucos en Canarias, ahora nuevamente en Ceuta y Melilla, ¿no?, porque es una política muy ciega de la Unión Europea, que lo que está haciendo es combatir simplemente el desplazamiento de población y no afectar las causas reales por las que los emigrantes salen de sus países, que no es otro que las guerras, el empobrecimiento ante los que se ven sometidos, entre otras cosas también por las políticas comerciales de la Unión Europea. Ujú. Y te quería preguntar si son el PP y el PSOE similares en sus políticas de migración y qué significa que fuese el PSOE el primero en poner las cuchillas en las vallas fronterizas que ahora vuelven de nuevo a estar en el debate. Bueno, el Partido Socialista fue el que elaboró y aprobó la primera ley de extranjería en el año 1985, que fue una ley muy restrictiva y que además el Tribunal Constitucional modificó sustancialmente, ¿no? Posteriormente, los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo en un modelo que recorta libertades y que levanta muros, ¿no? No hay que olvidar, entre otras cosas, que la famosa directiva de la vergüenza, que generalizaba las políticas de internamiento en el conjunto de la Unión Europea,
fue aprobada con los votos del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Fue uno de los pocos partidos socialdemócratas que aprobaron esta directiva, ¿no? Y que han venido pactando el conjunto de las normativas a pesar, ¿no?, de puestas en escena donde parece que discrepan sobre estas políticas, pero en el fondo han venido coincidiendo y cuando han gobernado han demostrado que han hecho lo mismo. No solo con las concertinas, que en efecto hubo un primer intento gobernando el Partido Socialista de instalarlas, sino también en las redadas. No olvidemos que fue Rubalcaba el que puso en marcha la política de redadas masivas y generalizadas, y también en el aumento del plazo de internamiento, que en España fue aprobado por los votos y gobernando el Partido Socialista. Por lo tanto, comparten un modelo que está demostrando que no sirve ni para los inmigrantes ni para el modelo de integración que debemos de construir en nuestro país. Y por último quería preguntarte que cómo se lucha desde el Partido Comunista contra este modelo injusto y que nos explicas un poco qué es la ciudadanía universal. Bueno, desde el Partido Comunista tenemos 3 líneas de actuación en materia de migraciones. El primero es la construcción programática, el ser capaces de defender y de argumentar una política diferente que es posible aplicar en materia de migraciones. En segundo lugar, impulsamos el movimiento asociativo y las luchas reivindicativas. Esas ideas, esos programas no serían nada si no están respaldados por una organización y una conciencia mayoritaria. Los derechos nunca se han regalado, sino que han sido fruto de luchas, de movilizaciones y de conquistas populares, ¿no? Y así ha sido también en materia de migraciones. Y en tercer lugar, ponemos todo el acento en que los migrantes como trabajadores se incorporen al conjunto de las luchas sociales en nuestro país. Yo creo que es un gran error el encauzar la lucha de los migrantes como si no formaran parte de la clase trabajadora, de la clase obrera española, de cada uno de nuestros territorios. Y por lo tanto, ese es un enfoque básico. Trabajamos con los partidos de izquierda, con los partidos comunistas que tienen organizaciones en nuestro país, para de esta forma generar espacios comunes de convergencia y ir incorporando esta lucha que es tan fundamental a las luchas del conjunto de la clase trabajadora. Y creo que precisamente es eso el núcleo de lo que hablamos cuando nos referimos a la ciudadanía universal. Un nuevo concepto, una nueva forma de hacer referencia al internacionalismo de los trabajadores, a que en cualquier país, en cualquier circunstancia, la clase obrera es la misma y la lucha de los trabajadores está animada por un mismo espíritu, ¿no? La necesidad de la universalización de los derechos, de que la ciudadanía no esté vinculada a la residencia, a la nacionalidad, a un determinado documento, sino a la construcción de espacios comunes allí donde se vive, ¿no? Y es una reivindicación que gobiernos de izquierda y progresistas están impulsando en América Latina y en otros ámbitos, y que nos parece que recoge bien esta tradición del movimiento obrero del internacionalismo con la necesidad de luchar contra las fronteras, contra las violaciones a los derechos humanos, que es algo que nos está condenando el capitalismo globalizado en nuestros días. Pues eso es todo, Mauricio Valiente. Muchas gracias por atendernos esta noche en Iskra Radio. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches.